Continuamos, gente, con el capítulo 1, o sea, clase 1. Le llamo 1.2, que es sobre la naturaleza misionera de Dios. Estamos en la página 5 de 31. La naturaleza misionera de Dios. Vamos a hablar de misioneros ahora. Está en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí dice que fue uno de los primeros viajes misioneros de Dios. Ese momento cuando Dios se le acerca al hombre después de ellos haber pecado. Los confrontó con la verdad, les comunicó las consecuencias de la desobediencia, pero les cubrió con nuevas vestiduras. Así que Dios tuvo una misión completa: confrontación, eh, declaración, ¿verdad?, de las consecuencias, y luego un trabajo ahí de redención. Se detuvo junto a la tienda de Abraham de camino a Sodoma. Este fue otro viaje misionero de Dios, cuando se detuvo junto a la tienda de Abraham de camino a Sodoma, en Génesis 18, 1 al 33, cuando anunció el hijo de la promesa y comprobó por sí mismo los clamores en contra de Sodoma. Anunció el hijo de la promesa y comprobó por sí mismo los clamores en contra de Sodoma. Isaías mencionó que Dios caminaría delante del rey de Ciro en su misión para rescatar a Israel de Babilonia. Isaías mencionó que Dios caminaría delante del rey de Ciro en su misión para rescatar a Israel de Babilonia, cuando el pueblo judío eh, fue cautivo. Isaías 45, 1 al 5, así dice Jehová: has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, y aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esto fue la misión de rescatar a Israel cuando estuvo en Babilonia, y Dios hizo ese viaje misionero para, como dice, ¿verdad?, a través de esta escritura por Isaías, para alcanzar a su pueblo. El Señor escogió luego de Adán a hombres de fe. ¿A quiénes escogió Dios después de Adán? A hombres de fe, mediante los cuales inició su agenda misionera y la puso en movimiento. El Señor escogió luego de Adán a hombres de fe, mediante los cuales inició su agenda misionera y la puso en movimiento, se la puso en acción. Entonces, el plan misionero de Dios para el mundo se basa en tres cosas. Gente, apréndase esto de memoria, por favor, yo también. Aquí tenemos el muñequito que está cruzando tres piedras. Este que puso ir de aquí, el sol es Dios, y ahí hay como que un mensajero que está atravesando un río. El plan misionero de Dios para el mundo se basa en tres cosas: en responsabilidad, oportunidad y respuesta. En tener responsabilidad, en aprovechar la oportunidad y conseguir una respuesta. Responsabilidad, oportunidad y respuesta. Responsabilidad, oportunidad y respuesta. Continuamos. A continuación se estudiará la vida misionera de 4 misioneros bíblicos. Y está en la página 5 y 6. Esos 4 misioneros bíblicos, ¿cuáles presentó el profesor? A Abraham, a Moisés, a Jesús y a Pablo. Vamos a ver número 1, a Abraham, el primer misionero, en términos, ¿verdad?, de hombre normal y corriente que no es Dios. El primer misionero se establece en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, vete. ¿Qué le dijo? Vete, vete, vete de ahí.
¿De dónde? De tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y entonces luego le dio el propósito de la misión. Con tierra, ¿a qué se refería? Vete de tu tierra, vete de tu región, de tu firmeza, de tu comodidad, de tu rutina y de tu mundo. De tu región, de tu firmeza, de tu comodidad, de tu rutina y de tu mundo. Cuando le dice parentela, vete de tu tierra y tu parentela, vete de tu lugar de nacimiento. La casa de tu padre, ¿a qué se refiere? La casa de tu padre, a tu familia. Entonces el propósito de la misión fue dado cuando profetizó que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de Dios para la misión con Abraham, bendecir a través de él a todas las familias de la tierra. El padre Abraham. Abraham afronta costumbres. Abraham tuvo que afrontar costumbres. Viajó al extranjero, viajó a Canaán y a Egipto. ¿A dónde? A Canaán y a Egipto. Las costumbres y creencias de estos países amenazaban la efectividad de la misión. O sea, se encontró con piedras en el camino. Las costumbres y creencias de esos países amenazaban con la efectividad de la misión que tenía que hacer. Porque hubo 3 hambrunas que lo amenazaron. Está en Génesis 12, Génesis 26. Génesis 26 fue en los tiempos de Isaac, en Génesis 41 los tiempos de José. Por lo menos aquí, ¿verdad? Él pone esas 3 hambrunas que atacaron realmente al pueblo de Israel. Descender a Egipto era una connotación de pérdida y dolor. Descender a Egipto era una connotación de pérdida y dolor. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, o sea que había dolor en medio de todo eso. Muestra que Abraham, sin H y sin una A, o sea, su primera parte de la vida ministerial, que todavía Dios no le había cambiado el nombre, muestra que Abraham iba a vivir como extranjero residente, eh, como en asilo, ¿verdad? Como en asilo político. Abraham iba a vivir como extranjero residente. Ser asilado en Egipto conlleva el riesgo de explotación familiar e imposición de prácticas religiosas. Esto lo confrontó Abraham. La posibilidad de arriesgarse a que explotaran a su familia y que le impusieran una práctica religiosa pagana, idólatra, etc. Otra cosa, entró pobre y salió rico. Así que no le fue tan mal porque prosperó. Dios cuidó a su esposa de sí mismo, de él. Entró pobre y salió rico. Génesis 12:16 se hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Otra cosita, tuvo otra misión para rescatar a los de la cárcel. También tuvo que rescatar al dichoso sobrino o primo, ¿qué era? Sobrino, sí. Testimonio y principio misionero. Hubo un testimonio y principio misionero que está en el verso 21 y 24, suponemos que de Génesis 14. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahí fue cuando Abraham estableció su principio del que él no iba a recibir, a aceptar, enriquecerse por manos de otros. Así que tuvo un principio y dio testimonio. No va a ser el mundo el que me enriquezca. Abraham fue llamado a enriquecer espiritualmente a la gente, no a enriquecerse él por medio de su misión. Eso es un principio misionero. Él enriqueció a otros espiritualmente y no se enriqueció él por medio de su misión. Levantó también altares de sacrificio públicos para invocar el nombre de Dios. Abraham, ojo, atención, levantó también altares de sacrificio. Otra cosa que hizo Abraham fue que levantó altares, gente, imagínense, dibuje unos altares. Abraham levantó altares de sacrificio públicos para todo el mundo para invocar el nombre de Dios. Atención y estrellita a ese aspecto.
Lamentablemente, otro aspecto que fue que afrontó prejuicios, o sea que él se prejuició. Las generalizaciones no son fáciles de evitar y pues lamentablemente Abraham vivió haciendo generalizaciones, por lo menos en este caso, cuando habló de la ciudad donde iba a entrar, dice, pueden ser, dice el profesor que las generalizaciones pueden ser útiles cuando de personas y grupos se trata. Pueden ser útiles las generalizaciones cuando de personas y grupos, perdón, no se trata. Cuando no se trata de gente, ni de grupos de personas, pues puede generalizar, pero cuando se trata de personas, por favor, no generalicemos. Abraham falló al generalizar acerca de los egipcios antes de entrar al país. En Génesis 12:12, él dijo, me matarán. Eh, y no fue así, no fue así. Hizo Abraham, él tuvo ovejas, vacas, etcétera, así que no lo mataron y lo dejaron ser rico. Y el prejuicio de la etnia que está en Génesis 20, pues también eh, él pudo habitar allí en Gerar y pudo vivir bien y no lo mataron, fue bienvenido en Gerar, era un lugar seguro y placentero donde habitaron. Así que fue todo lo contrario. Fue un lugar seguro y hasta placentero donde habitaron. Esto incluye con su hijo Isaac incluso. ¿Habrá misionero o moralmente superior? Una pregunta, ¿Abraham es un misionero o es moralmente superior? El ministerio misionero debe ser visto de dos direcciones, desde el misionero al pueblo que sirve y viceversa. Es decir, el misionero que le sirve al pueblo y también el pueblo a donde uno va, ese pueblo te sirve a ti, te ayuda a ti. Dos de las experiencias de Abraham muestran que se puede ser humilde, aprender del pueblo al que se sirve. Se puede ser humilde, aprender del pueblo al que se sirve. Fue confrontado por el rey Abimelech, quien tuvo una revelación de Dios de la falta de honestidad de Abraham. Cuando él mintió sobre su esposa, que dijo que era hermana, Abimelech tuvo un sueño, Dios le dio un sueño y fue Abimelech el que se comportó altamente moral, confrontó al misionero Abraham y le confrontó la falta de honestidad. Así que podemos aprender, y en este caso no fue moralmente superior, pero me imagino que aprendió en el proceso. Abraham misionero en su propia casa. El viajar amplía, es un acentito por aquí me confundí, el viajar amplía a la persona, pero no las profundiza. Abraham viajó para encontrar a Dios. La profundidad se halla en casa, en su experiencia personal con su familia, en su experiencia de obedecer al llamado de sacrificar a su hijo. Ahí fue donde Abraham profundizó acerca de el carácter de Dios. Su compromiso con su familia estableció el fundamento para su función final como padre de una multitud. Atención, su compromiso con su familia estableció el fundamento para su función final como padre de multitud, de una gran multitud. Génesis 17:5, 6, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí vemos el dibujito de Moisés, próximo personaje. Moisés, libertador de una nación. Moisés, cambiamos a Moisés, libertador de una nación. El ministerio de Moisés se puede dividir en 3 periodos de 40 años cada uno. Número 1, el periodo egipcio. Número 2, el desierto. Número 3, el periodo de ser líder. Vamos a verlo. Moisés fue capacitado por Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, luego de haberse ido de Egipto. Moisés es llamado y enviado por Dios como libertador de la servidumbre. Esto parece que es importante, así que está subrayado. Dios llamó a Moisés y lo envió a Egipto como libertador de la servidumbre.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fue a la servidumbre, al pueblo y a servir. Dios usó a Moisés en medio de las plagas de Egipto para demostrar el poder de Dios vivo y el cuidado para con su pueblo. Moisés fue clave para llevar provisión al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué provisión? Maná y codornices, Éxodo 16, y agua en la peña, cuando le dio el cantazo a la peña, Éxodo 17. En la misión del Antiguo Testamento, entonces, vista ahí por el personaje de Moisés, Éxodo 19, del 5 al 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La misión del Antiguo Testamento, ahí cuando Jehová le dice a Moisés que esto es lo que le vas a decir a los hijos de Israel: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son reino de sacerdotes, ustedes son gente santa. Eso es lo que le vas a decir a los hijos de Israel. Qué lindo el mensaje para los hijos de Israel. Ese era el plan misionero del Antiguo Testamento con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Moisés fue un misionero importantísimo. Moisés fue un misionero de diseños divinos, misionero de diseños divinos. Dios le daba a él los diseños. Dios le entregó las leyes a Moisés. Aquí hay dos aspectos: diseños divinos, y Dios le entregó a Moisés las leyes, Éxodo 20, y la encomienda de levantar un tabernáculo de reunión. Tres cosas importantes encomendadas, además de guiar al pueblo. Relevante: Moisés fue un misionero de diseños, dibujos, diseños divinos. Número 2, yo le entrego las leyes, las piedras con las leyes a Moisés. Número 3, y la encomienda de levantar un tabernáculo de reunión. Un tabernáculo de reunión. Ese fue a Moisés. Vamos ahora con misiones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento antes de irnos a Jesús como misionero y como apóstol enviado. Aquí hay un aspecto, miren los dibujitos de esos círculos de fuerza centrípeta y fuerza, ¿cómo es? Centrífuga. Aquí dice misiones del Antiguo Testamento y el Nuevo. Entre las misiones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ocurre un gran salto de cultura, creencias y prácticas religiosas. ¿Un gran salto de qué? De cultura, de creencias y de prácticas religiosas. El compromiso de la Trinidad ha sido constante con la humanidad. El compromiso de la Trinidad ha sido constante con la Trinidad. Sin embargo, el enfoque toma un giro diferente. La misión del Antiguo Testamento fue: ven, ven. La gente iría a encontrarse con Dios, ¿dónde? En Jerusalén. En el Nuevo Testamento es al revés. La misión fue: ve, ve, lleva a Dios a encontrarse con las naciones. Ve de aquí de Jerusalén hacia los confines de la tierra. Es decir, que el cumplimiento de la responsabilidad de Israel estaba operando en esta dimensión de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? La fuerza atrayente, que es el círculo número 1, centrípeta para adentro, la fuerza que atrae hacia Jerusalén, y luego, ya en el Nuevo Testamento, es la fuerza expansiva, centrífuga, expansiva. Si se dan cuenta, centrífuga termina con fuga hacia afuera, fuga, una fuga de gas o una fuga. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la high, en el 12, que habían fugas? Los estudiantes se fugaban para hacer fiesta, los estudiantes del 12. Una fuga, se salen de la escuela. Pues recuerden eso, lo que les gusta recordar cositas. Fuerza centrífuga es esa fuerza de salir
y ese Nuevo Testamento. Salgan, vayan a Jerusalén, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí tenemos entonces, por fin, nuestro gran misionero, Jesús, autor y maestro de las misiones. La misión de Jesús fue predicha, disculpen. La misión de Jesús fue predicha en el Antiguo Testamento como el Salvador del mundo, el Mesías prometido, Redentor de la humanidad. Y Jesús desde su nacimiento provocó impacto en las naciones, porque llegaron allí los magos de Oriente. Así que ya gente internacional estaba representada en su nacimiento, en esos primeros años. Muchas expresiones proféticas anunciaron que la misión de Jesús iría más allá del pueblo judío e incluiría naciones. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Lucas 3:5, todo valle se allanará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, caminos. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, a quien hay que considerar, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, al apóstol y sumo sacerdote. Conocemos Hebreos 1 mucho porque nos han enseñado mucho de Hebreos a Jesucristo como el sumo sacerdote, pero pocas veces se ha enfatizado que Hebreos 1 primero dice considerar al apóstol. O sea que el apóstol número 1, el enviado número 1 de Hebreos 3:1 es Jesucristo. Jesucristo, ese apóstol, el primero porque digo esa prioridad de ser Dios y hacerse hombre. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote. Hebreos 3:1. Del griego apóstoles, significa delegado, consagrado, apartado y enviado a una misión. ¿Qué significa apóstoles? Es que yo creo que he escuchado alguna parte también apóstolos, que significa delegado, consagrado, apartado y enviado a una misión. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote. Jesús, una misión a los judíos, Juan 7:6-8, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús trabajó de acuerdo a un plan que mantuviera equilibrio correcto en su estrategia misional constituida en 3 facetas. Jesús tenía un plan y ese plan tenía 3 facetas. Deja ver cómo está organizada aquí. Ok. Dice aquí, ok, en Mateo 4:23, ahí están las 3 facetas. Mateo 4:23, aquí está en colorado, como lo pone Hilda, y además que tiene una estrella. Están las 3 facetas. Mateo 4:23. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Enseñando, predicando y sanando. Las 3 facetas: enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar. Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, que ya es algo nuevo. La sinagoga dialogaba con los maestros de la ley y todo esto, pero en la calle veíamos una cosa, ¿verdad?, bien activada sobre el reino y sanando toda enfermedad. Cada aspecto se apoyaba el uno al otro, garantizando el éxito de las misiones.
Nació y creció en el corazón del judaísmo, inmerso en sus creencias y prácticas. Importante, en el corazón del judaísmo. Jesús creció en el corazón del judaísmo, inmerso en sus creencias y prácticas. Necesitaba una plataforma. Él enfatizó esto, el profesor enfatizó la plataforma desde donde Jesús se preparó y de donde salió. Fue desde el corazón del judaísmo, desde sus creencias y prácticas, esa fue la plataforma. Ese fue un centro fuerte desde el cual lanzar la misión, esa plataforma judía. Dios equipó al pueblo judío y capacitó la misión de Jesús. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, la fidelidad y honra al único Dios y sus mandamientos y memorizar sus creencias fundamentales. Esas creencias eran 18 en los tiempos de Jesús. Jesús ejerció la paciencia y preparó a sus discípulos para continuar y cumplir la misión de Dios. Aquí hablamos de los discípulos, vamos a hablar de los discípulos. Discípulos, seleccionó a 10 hebreos y a 2 griegos. Gente, 2 gentiles, 10 hebreos y 2 griegos. Esos griegos eran Andrés y Felipe. Andrés y Felipe eran los 2 griegos discípulos de Jesús, que llegaron a ser los eslabones entre los judíos de habla griega con Jesús. Así que esos 2 griegos, Andrés y Felipe, fueron los eslabones entre los judíos de habla griega con Jesús. En sus primeras misiones, los constituyó, los instruyó en cuál debería ser su enfoque en las primeras misiones. Les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. Id antes. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde primero? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por camino de gentiles, no vayan a ciudad de samaritanos. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Priority. Jesús y la misión a los gentiles. Bueno. Entonces Jesús le da la misión a los gentiles, profecías afirmaban la misión salvífica a los gentiles. Y aquí tenemos este bloque con gran estrella de hermenéutica y homilética en rojo. La hermenéutica establece las profecías y en la homilética a la derecha el cumplimiento de esa profecía en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso se cumple acá en Mateo 4:14 del 16, cuando dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, otro lado de Jordán, Galilea y Gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Se cumplió la profecía. También la profecía de Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Se cumple acá en Lucas 2:32 y en Hechos 13:47. En Lucas dice: luz para revelación a los gentiles, la gloria de tu pueblo Israel. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La misión de Jesús entonces era de 2 fases: judíos y gentiles. En la primera fase le dijo a sus discípulos: solamente a las ovejas descarriadas de Israel, no vayan a los samaritanos, no vayan a los gentiles. Esa es la primera fase. En la segunda fase vamos a los gentiles, chicos. Así que Lucas y el libro de los Hechos brindan un mensaje claro de la misión mundial del Mesías. Lucas, atención, ¿qué libro? Lucas. Recuerden y tomen en consideración que Lucas
estuvo mucho tiempo con Pablo y Pablo era el evangelista y el apóstol hacia los gentiles. Así que Lucas se vio influenciado directamente con todo lo concerniente al evangelismo hacia los gentiles. Así que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, escrito también por Lucas, evidentemente impactado por el testimonio de Pablo, pues brindan un mensaje claro de la misión mundial del Mesías, misión mundial, misión a los gentiles, esa misión completa del Mesías, prometido no solo para los judíos. Jesús, la gran comisión. El Cristo resucitado impartió a sus discípulos el orden de marcha de la misión redentora. Llevar el evangelio ¿a dónde? Al mundo. Y ahí ya está el mundo entero. Ya estamos en la segunda fase de Jesús, cuando están comisionados. Mira, ya no va a ser solamente a las ovejitas descarriadas de Israel, sino que ahora es a todo el mundo. Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulas a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es central para la misión mundial. La gran comisión es central para el llamado a la misión mundial. Aquí tenemos un dibujito que yo hice, y ya lo puso ahí, yo lo hice en la clase, en la libreta. Jesús, misión solidaria. Esta palabra es un poco contemporánea, pero está de moda entre la misionología y esas cosas, así que vamos a hacerle caso. Jesús, misión solidaria. Tiene que ver con solidaridad. Jesús asumió condición de hombre, se hace peregrino de la historia y del caminar humano, peregrino y acompañante de todo hermano. Por eso es solidario. Solidario quiere decir que se relaciona con la gente, que es empático con la gente, que siente como la gente. Así que asumió condición de hombre, se hace peregrino de la historia, que camina junto con la época de los seres humanos y del caminar humano. Cogió calor, tuvo hambre, tuvo sueño, necesitó descansar. Fue peregrino y acompañante de todo hermano. Hebreos 2, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Debería ser en todo semejante a sus hermanos. Ese es el verso más importante cuando contestemos sobre la solidaridad de Jesucristo. Hay una estrellita, la misión es solidaridad descubierta. Yo creo que esto viene quizás. La misión es solidaridad descubierta. Solidaridad descubierta y acogida, ofrecida y compartida. Solidaridad como descubierta, acogida, la coge en su seno, la agarra, la abraza. La misión es solidaridad descubierta, acogida, ofrecida, pero no solo ofrecida, ¿la quieres o no? No, no, es ofrecida y es compartida. Uno puede ofrecer algo y no darlo, como cuando uno ofrece algo que en el fondo no quiere dar, un chocolate o lo que sea, y dice, ¿quieres? Pero embuste, está esperando que diga que no la otra persona. Pero Jesús fue solidario porque cuando ofreció, de verdad él quería dar. Por eso dice, partía el pan, no solo lo quería dar, sino que partió, compartió. La misión es solidaria, descubierta y acogida, ofrecida y compartida. Partida, o sea que primero la partió para después entregar. Partida, compartida. Hay una estrellita, gente, así que atención. La atención de Cristo no se centraba tampoco en la muchedumbre que le seguía, atención a esto, sino en las multitudes que veía por todos los lados. No es solamente sus seguidores, sino los que él encontraba en el camino. Jesús, extensión a los gentiles. Y aquí se habla ya de varios pueblos que él atendió, que ya sí estamos en la fase
hacia los gentiles. Estamos gente ya en la fase de Jesús que ministra abiertamente a los gentiles. Muchas parábolas de Jesús hablan a cada nacionalidad. Muchas parábolas de Jesús hablan a cada nacionalidad. Imágenes obtenidas de la vida cotidiana, agricultura, mercado y sociedad hablaban con claridad de todas o a todas las naciones. Y en Mateo 8:13 habla cuando Jesús entró a Capernaum. Aquí tenemos el testimonio del centurión. El centurión, ustedes saben el testimonio del centurión, un hombre romano que le pidió un milagro al Señor. Dice, no vayas a mi casa ni vayas para allá, di tu palabra que tú tienes autoridad, yo la reconozco. Y Jesús sanó porque se admiró y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que ese es el primer registro que tenemos aquí en nuestro repaso, su extensión a los gentiles. El número 1 es este hombre, eh, el centurión que pidió la sanidad del siervo. Luego del centurión tenemos a los samaritanos. A los samaritanos, hay dos samaritanos en la historia de Jesús de alto significado. Número 1, evidentemente, la mujer samaritana en el pozo. Y número 2, el leproso samaritano. ¿Cuál leproso? Ese no fue individual. Es que en este caso eh, fueron los 10 leprosos, ¿se acuerdan? El paquete de gentío de 10 leprosos. Jesús le dice, vayan y preséntense allá a los sacerdotes. Y en el camino ellos se sanaron. Jesús los sanó cuando ellos ejercieron fe y se iban de camino a presentarse y Jesús los sanó mientras ellos caminaban. Pero solo uno regresó a agradecer. Ese es el samaritano leproso, ex leproso en este caso ya, que al recibir la sanidad fue el único. Quizá los demás eran todos judíos, malagradecidos. Pero hubo uno que curiosamente era samaritano, dejó a los compañeros, fue a donde Jesús, honró el milagro, dio palabras de honra, dio agradecimiento. Y a ese leproso entonces eh, Jesús le dijo, ve. Lo llamó a que saliera y evangelizara. Jesús y el viaje a Gadara. Ahora tenemos otro lugar, ya no es Samaria, estamos en Gadara. Como estrategia misional viajaba fuera del territorio judío, se ocupaba de personas locales, quienes por testimonio local difundía el evangelio en su pueblo. Era una estrategia de Jesús. Es con una persona de aquí, una persona de allá, y esa persona se va a encargar de esparcir el evangelio. En Mateo 8:28 al 34, lo dice en plural, los endemoniados gadarenos. Pues tenemos este famoso episodio de Jesús cuando libera a, a, a los gadarenos o a un gadareno y eh, esos demonios le piden permiso al Señor para montarse y metérsela a los cerdos. Hay una cosa importante aquí que él comentó sobre esos cerdos y es que esos cerdos se utilizaban para sacrificio. Esos cerdos, ese pueblo de Gadara utilizaba esos cerdos para sacrificarlo a sus dioses. Eso no sé si viene en el examen, pero muestra el paganismo. Entonces, ese ex endemoniado se convierte en evangelista. Él se quería ir con Jesús. Ay, Jesús, me voy contigo, quiero ser tu discípulo. No, chico, tú te quedas aquí. Quédate porque tienes mucho trabajo que hacer. Dice que él fue a Decápolis y la compañera Hilda buscó que era Decápolis de 10. Decápolis es una región que parece que tenía 10 ciudades en la frontera del este del Imperio Romano. Así que qué wow, qué tremendo, predicó en Decápolis a 10 ciudades, nada más y nada menos, el ex endemoniado gadareno. Y finalmente Jesús viajó a Sidón. En Sidón estaba la mujer cananea, a ver, esa fue la que se encontró aquí. La mujer cananea solicita oración para la sanidad de su hija
La determinación de su fe alcanzó el milagro y el ministerio de Jesús cada vez más abría el camino hacia los gentiles. Los mismos gentiles sabían de las profecías y demandaban la activación de esa gracia para ellos. Así que tenemos ahí la mujer cananea también pudo gozarse de ese milagro hermoso. Voy a terminar aquí con Jesús misionero. Y luego, si Dios permite y puedo grabar, pues grabaré la historia de Pablo. Dios les bendiga.